Hola a todos, soy Carlos Miguel Chaparro Plaza, soy socio de PwC en Colombia y voy a referirme al tema que me compete en el marco de este Congreso Contable y Tributario. Tiene que ver con la tributación internacional, usual protagonista de las últimas reformas tributarias y en esta ocasión con un tema de la máxima importancia que tiene que ver con presencia económica significativa. Es un tema bien importante porque rompe con una tradición que, como la palabra tradición lo enseña, se remonta a varias décadas en las cuales Colombia ha interpretado y aplicado el criterio del nexo en función de unos principios y unas circunstancias que eran muy válidas hace muchos años. Los tiempos han cambiado, las normas tributarias desde luego no llevan la misma velocidad de la evolución de la sociedad, particularmente la tecnología, y Colombia y en general el mundo entero se han visto enfrentados ya desde hace unos años a un fenómeno de obsolescencia normativa. Obsolescencia que desde luego ha exigido a los diferentes gobiernos, organizaciones internacionales, reflexionar sobre cómo modernizar ese sistema tributario, cómo ponerlo más a tono con esas nuevas formas de desarrollar negocios, particularmente en el ámbito tecnológico, con consideración a un sistema tributario justo, derechos de los contribuyentes, etc. Dentro de ese marco, todos sabemos que desde hace varios años a nivel internacional se trabaja en una nueva arquitectura fiscal que descansa sobre dos pilares, el pilar 1 y el pilar 2, y Colombia ha sido partícipe y es partícipe de esa construcción, de esa arquitectura fiscal internacional. Simultáneamente, porque ese es un proceso que aún está en marcha, esta reforma tributaria ha tomado o ha adoptado unilateralmente uno de los, digamos, aproximaciones que en su momento la comunidad internacional consideró en el ámbito de la economía digital. Por eso en Colombia encontramos en la reforma tributaria recientemente aprobada el concepto de presencia económica significativa. Entonces, de la mano de esa adopción, pues se trata de un régimen, digamos, innovador, como decía hace unos minutos, que rompe una tradición y desde luego pues suscita fundadas dudas, preguntas que es nuestro deber como profesionales en el ámbito tributario intentar responder, desentrañar el espíritu de la ley y identificar las luces y sombras del sistema. En particular, hay algunos temas que tienen bastante relevancia, por ejemplo, que Colombia finalmente adopte el sistema de puertos seguros a través de umbrales es algo positivo. También el hecho de que en buena hora este tema y algunos otros de la reforma tengan una fecha para surtir efectos posterior a la de la propia ley, en este caso de presencia económica significativa, sus reglas comenzarán a aplicar en el año 2024, ese hecho de que el legislador se acuerde de la necesidad de adaptar los negocios a esas nuevas normas tributarias, pues es relevante y esto aquí es lo que ha ocurrido. También hay sombras, desde luego, el hecho de que se pretenda someter a este régimen las importaciones de bienes es todo un paradigma que no queda muy claro cuál es el objeto de esa medida, desde luego más allá del ámbito recaudatorio, porque pues la tradición naturalmente enseña que las importaciones no se someten a tributación directa. También hay conceptos que son indefinidos, que causan preocupación, ¿sí? El concepto de usuarios, clientes, cómo se va a entender y reglamentar ese tema fundamental, medular, para el concepto de umbrales y de puerto seguro que mencionaba hace un rato. Quizás con una visión pragmática, el gobierno al momento de diseñar la norma pensó en el sistema tradicional de retención en la fuente para recaudar el impuesto en aquellos casos en los que hay una presencia significativa en Colombia, pero también agregó una opción para que esos extranjeros no residentes que estén inmersos en esta norma, cuando comience a aplicar, pues puedan elegir registrarse y voluntariamente pagar una tarifa inferior. Eso quizás es un reconocimiento de la dificultad tan importante que existe para implementar sistemas de retención en la fuente
en contextos comerciales conocidos en inglés como B2C o negocio a consumidor, en los que hay que contar con el sistema financiero, hay que desarrollar tecnología, desarrollar procedimientos para ponerlo a tono, y eso no ha sido fácil. La experiencia más reciente que tenemos al respecto es el régimen de IVA para prestadores de servicios del exterior, que tiene unos buenos años ya funcionando, pero que aún no opera el sistema que descansa sobre el sector financiero para efectivizar el recaudo y relevar a esos prestadores de servicios de registrarse, presentar declaración, etcétera, en Colombia. Entonces, ahí también hay unas sombras que ya se vislumbran y que desde luego pues será materia seguramente de controversia, de tiempo. No sabemos si el año 2023 en curso sea suficiente para hacer efectivo ese sistema alternativo, en este caso de no residentes. Y finalmente, al estudiar la ley y particularmente este régimen, extraña uno una solución a esa norma defensiva tan antigua, conocida como la limitación del 15%, porque si bien es cierto, aquí bajo el régimen de presencia económica significativa, aquellos no residentes que estén incursos en los supuestos para tenerla van a estar sometidos a tributación. Esa interacción entre retención o no retención que propone la ley debió tener, a mi modo de ver, una norma en el artículo 122 para que esa limitación no aplique. Y lo digo en particular por el tema de servicios digitales. Uno de los grandes problemas que enfrentan hoy en día los emprendimientos, los startups, etcétera, es que con estos servicios digitales automatizados que no están sujetos a tributación en Colombia o que no estaban antes de esta reforma tributaria, pues la limitación del 15% los castigaba bastante fuerte. Todos sabemos que la publicidad hoy está absolutamente democratizada, cualquiera puede publicitar lo que hace, eso cuesta dinero y sobre todo quienes están arrancando pues tienen pérdidas, no tienen utilidades y la limitación los golpea mucho. Entonces me parece que es un gran ausente en esta reforma el tema de la limitación. Finalmente, decirles a todos que es un tema desde luego de la máxima importancia, que conviene seguir estudiando y que tiene su propia regla de defunción, porque la propia reforma tributaria se encarga de decir que cuando esa arquitectura fiscal internacional de la que hablaba hace unos minutos esté lista, mediante un instrumento multilateral internacional, y Colombia haga lo necesario para ratificarlo y traspasarlo al derecho interno, esta normativa de presencia económica significativa pues va a dejar de tener efectos. Entonces es como un reconocimiento de que se trata de una medida unilateral que adopta Colombia por ahora, en tanto se culmine ese gran esfuerzo internacional que se está haciendo alrededor del Pilar 1. De mi parte es todo, muchas gracias por su atención.